Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy en Apuntes de Psicoanálisis me gustaría hacer una, pequeña recapitulación más o menos sobre los temas lacanianos principalmente. Quisiera empezar un poco con un pequeño resumen eh, sobre cuando Lacan nos invita a leer de nuevo a Freud. Pues no lo hace con la voz del historiador ni con una especie de gesto como si fuera el discípulo fiel o como si fuera el amigo cercano, sino lo hace pues a través de una fuente viva. Su célebre consigna, el retorno a Freud, no es un regreso arqueológico, sino una puesta en acto del deseo freudiano, una relectura, intentar rescatar del dogma aquello que en Freud todavía arde, aquello que todavía interroga la experiencia humana. Freud había descubierto el inconsciente como un campo de verdad y de conflicto, pero las lecturas postfreudianas, y creo que aquí empezaba mucho conflicto con la psicología del yo, pues habían como domesticado ese descubrimiento, transformando el análisis en una práctica de adaptación y de equilibrio. De esta forma, Lacan entendió también que ese desplazamiento pues, era una pérdida. El psicoanálisis había dejado de escuchar la palabra en su dimensión de ruptura y de enigma. Por eso su retorno no es a las fórmulas ni a los conceptos, sino al método freudiano como un acto de lectura. En su primera enseñanza, de esta forma, Lacan pues se detiene en lo que es lo imaginario. Aquí nos va a plantear tres tiempos: lo imaginario, lo simbólico y lo real, y empieza con lo imaginario. Y allí está el punto de partida, el lugar donde pues, el imaginario, donde el yo se constituye como forma, como reflejo. El célebre estadio del espejo entonces nos muestra que el sujeto se construye identificándose con una imagen unificada de sí mismo. Pero esa unidad es ilusoria. El niño que se reconoce en el espejo no se encuentra, sino que se aliena en la forma que lo representa. De esta forma, Freud, en su texto sobre el narcisismo, ya nos había señalado el momento en que el sujeto toma su propio cuerpo como objeto de amor. Lacan recoge pues, de esta forma esta teoría o esta intuición freudiana y la eleva a una estructura. La imagen especular no es un fenómeno del desarrollo, sino el modelo de toda identificación. El yo o el moi es el resultado de una captura imaginaria. Y también pues, podemos verlo como desde Winnicott, desde otro lugar, quien había hablado del falso self, una máscara que el sujeto fabrica para responder pues, a las exigencias del entorno, sofocando su espontaneidad. Si Lacan y Winnicott no se encuentran pues, teóricamente, se rozan éticamente en esta idea. El yo es una defensa frente al vacío, un intento de suturar la falta que habita en él. De esta forma, pues en este primer tiempo, el psicoanálisis lacaniano busca desmontar la ilusión de completitud del yo. El analista, en este caso, no es quien confirma al paciente en su imagen, sino quien la desorganiza, quien hace sentir su carácter construido. No te reconozcas demasiado, parece decir Lacan al analizante. Lo que te mira en el espejo no eres tú, sino tu ficción. Pero la enseñanza de Lacan pues, va avanzando y con ella también cambia el eje del pensamiento. Entonces entra este segundo tiempo, dominado por el registro simbólico, y donde se inaugura pues, con la afirmación de el inconsciente es estructurado como un lenguaje. Esta frase que ha sido pues citada y bueno, parece ser que ha sido citada, yo no sabía eso, y aparentemente ha sido muy gastada, pues creo que vale la pena detenernos un momento en eso. Cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no quiere decir que el inconsciente utiliza palabras o que se expresa verbalmente. Quiere decir que la estructura misma del inconsciente obedece a leyes de la significación, las mismas que terminan gobernando en este caso un lenguaje, o sea que hay una gramática detrás, hay unos significados detrás. Y pareciera que Freud ya lo intuía en la interpretación de los sueños, ya que el sueño pues, no es un mensaje cifrado que espera ser descifrado, sino una formación del espíritu, una escritura, donde los deseos reprimidos se transforman mediante condensaciones y desplazamientos. Y pues a lo que Jacobson también llamaría operaciones de metáfora y metonimia. Y Philippe Julien comenta este punto también, y él pues nos dirá que el vínculo entre Freud y Lacan puede pensarse justamente a través de estas figuras. Freud sería la metáfora originaria, el acto inaugural de fundar el campo del inconsciente, y Lacan sería su metonimia, este desplazamiento que prolonga esa fundación, llevándola a otro contexto, a otro sistema de significantes.
En esta segunda época, pues Lacan abandona la psicología y se interna en lo que es la lingüística estructural, pero su operación no es meramente conceptual, sino que también es ética, porque si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces el sujeto pues no es dueño de su decir. El lenguaje no es un instrumento del yo, sino la condición que lo atraviesa y lo divide. Y entonces emerge pues este concepto del sujeto barrado. El significante no representa al sujeto directamente, sino para otro significante. En ese pues, entre pues, como de significantes es donde se dice que el sujeto adviene, el sujeto ya entra. El inconsciente, pues por lo tanto no es un depósito de contenidos reprimidos. Recordamos que lo reprimido forma parte del inconsciente. O sea, no todo el inconsciente es reprimido, recordamos esta parte de Freud. Entonces, el inconsciente es el efecto de una estructura de discurso. Y para esto, pues también podemos hacer una pequeña mención, una rápida mención a Saussure o Saussure, quien había definido pues, este signo lingüístico como la unión arbitraria entre significantes y significados. Dos caras que aparentemente son una misma moneda. Pero Lacan rompe esta unidad. Para él el significante no remite al significado, sino a otro significante. El sentido, entonces, es un efecto de diferencia, no una propiedad del signo. Aquí es donde empezamos a enlazar todas esas cadenas de significantes que empiezan como pues, a llamarse una a la otra a la otra. Entonces, creo que es muy importante hacer mención de esta división. O sea, recalcando que Saussure escribe la S mayúscula sobre S, es decir, que el significante queda sobre el significado, pero Lacan escribe S minúscula sobre S mayúscula, es decir, que está invirtiendo esos términos y traza entre ellos una barra. Y esa barra o esa separación estructural pues es la misma que pues está dividiendo al sujeto. No hay un sentido último, porque el significado está siempre desplazado. Nunca emerge, lo inconsciente nunca va a emerger tal cual o tan literal hacia lo consciente, hacia nuestra conciencia, sino que siempre va a haber desplazamientos o va a haber condensaciones. De allí, pues la famosa idea de que el deseo es metonimia de la falta del ser. El deseo es metonimia de la falta del ser. El sujeto desea porque no puede decirlo todo, porque algo queda siempre sin significar. En la palabra misma late la imposibilidad entonces de esta completitud, de tenerlo todo. Y Joel Dor insiste en este punto. El análisis no busca revelar un sentido oculto detrás del síntoma, sino hacer que el sujeto escuche su posición, puntualizar esto en el lenguaje. El síntoma entonces no es un error como tal, es un modo de escritura, una metáfora donde el deseo se nombra a medias. Freud en sus sueños ya había encontrado esta estructura, o sea, en su interpretación de los sueños ya había encontrado esta estructura, el desplazamiento de sentido, el equívoco, la condensación. Y Lacan entonces pues, llega a formalizarlo y lo lleva a una lógica pues más pura, por así decirlo, más matemática, y por eso puede afirmar que el inconsciente es el discurso del otro, el otro con mayúscula, que no es una persona realmente, sino es el campo de todos estos significantes, es el lugar desde donde el sujeto es hablado antes de poder hablar. Por eso decimos que el sujeto adviene entre los significantes. No hay sujeto sin lenguaje. Pero tampoco, creo que se puede decir, tampoco hay lenguaje sin esa grieta en donde el sujeto, donde el sujeto encarna, por así decirlo. Es algo como un poco, yo lo siento todavía un poco confuso. Estoy tratando también como de aterrizarlo, pero bueno, esos son unos pequeños apuntes que quiero compartirles. Winnicott, también desde otra perspectiva, había dicho que el bebé solo puede ser yo si alguien lo mira, si alguien lo nombra. Entonces podemos hablar del poder de la palabra, ese gesto de la madre, esa mirada, es el primer otro con mayúscula, ese otro simbólico. Pero si esa mirada falta o se distorsiona, el sujeto queda suspendido en el aire, en el espacio, sin una representación. De esta forma, el espejo imaginario de Lacan y la madre, suficientemente buena de Winnicott, es donde parecieran entrelazarse, donde pareciera haber un contacto sobre una concordancia de sus perspectivas. Ambos muestran que la subjetividad nace en esa interpretación. Y entonces podemos entender mejor lo que Lacan llama la metáfora paterna. En el deseo de la madre, el niño ocupa el lugar de un enigma. ¿Qué quiere ella? Para responder, el niño intenta hacer lo que a la madre le falta, ser en este caso su falo, su objeto de completud. Pero ese intento se interrumpe cuando aparece el nombre del padre.
el significante que nombra la falta y separa al niño del deseo, de este deseo materno. La metáfora paterna sustituye el deseo de la madre por la ley del lenguaje. Donde antes había demanda fusional, de fusión, de unión, ahora hay palabra y prohibición. El padre simbólico no prohíbe en el sentido moral, sino que instituye el orden del sentido. Introduce la falta como condición del deseo. Y entonces podemos hallarnos con algo un poco matemático, una ecuación lacaniana. El nombre del padre actúa como un operador lógico, reemplaza un significante por otro y produce un nuevo sentido, el de la sexualidad humana mediada por esta ley. Los Bleichmar explican que esta operación es estructural, no biográfica. No depende de que el padre sea real, sino de la función que simboliza esta castración simbólica, esta castración metafórica. Es decir, la imposibilidad de serlo todo para el otro. Y gracias a esta imposibilidad, entonces el sujeto puede desear. Porque pues entonces caemos también en este sentido filosófico, en esta paradoja de si lo tengo todo, pues no quiero nada, ¿no? Ya estoy completo, no necesito nada. Entonces, bueno, esta imposibilidad de estar completo es la que nos permite a los humanos desear. El Edipo, entonces leído así, no es un mito familiar, sino una metáfora estructural que funda el orden simbólico. Freud lo había concebido como una escena basada en el drama griego de Edipo y su madre. Pero Lacan entonces lo está transformando en una ecuación de significantes. Y bueno, hablando de entonces, pasando de lo imaginario a lo simbólico, el tercer tiempo de Lacan es donde se descubre que ni el imaginario ni el simbólico agotan toda la experiencia. Siempre hay un resto, hay un residuo, algo que no se deja decir, algo que insiste más allá del sentido. Y a eso lo va a llamar lo real. El real no es la realidad externa ni lo material, sino que es aquello que no cesa de escribirse, más bien. Es lo imposible de simbolizar, el agujero que sostiene esa estructura. Para esto, Elena Ortiz sugiere que esta parte del real es el punto donde el lenguaje se enfrenta a su límite, donde la palabra se quiebra y aparece el goce. Y este goce, que puede ser desde la perspectiva de Freud la mezcla de placer y dolor, que se vio en la pulsión de muerte, más allá del principio del placer, pues es el modo en que el cuerpo participa del lenguaje. El sujeto no solo habla, es hablado en su carne. Y allí donde el lenguaje falla, es donde el cuerpo habla. Podemos ver en algunas reconstrucciones que Lacan toma de la filosofía, de la lingüística y de la ciencia los elementos que estructuran sus tres registros. El imaginario tiene su raíz en la fenomenología, lo simbólico en la lingüística y también en la antropología estructural, y lo real en lo que sería la topología y la lógica moderna. Tres dimensiones que se van entrelazando como un nudo Borromeo. Si uno se corta, todas se van a desatar. Esa estructura tripartita no es solo teórica, sino que también define la clínica. El síntoma es, en este caso, un modo de anudar los tres registros. Cuando el nudo se deshace, aparece el sufrimiento psíquico. Y el trabajo analítico consiste en reatar los lazos del sujeto con su lenguaje, su imagen y su goce. Jean Alouche, también en Freud, después de Lacan, se pregunta, pues, ¿qué significa ser freudiano? ¿O qué significa ser también lacaniano? Y su respuesta, lejos de algo que me latió mucho, es que lejos de su ortodoxia, es también ser freudiano, es creer en el sentido. Ser lacaniano es reconocer el tropiezo del sentido. Freud nos enseñó que todo tiene un motivo inconsciente. Y Lacan nos recuerda que ese motivo nunca se deja atrapar del todo. Para Luch, de esta forma, ser lacaniano no es pertenecer a una escuela, sino sostener la experiencia del no saber, del agujero que el lenguaje ha dejado abierto. Freud descubrió el inconsciente, pero Lacan lo inscribió en la estructura del lenguaje. Entre ambos no hay una oposición como tal, diría, sino una continuidad. Freud soñó y Lacan escribió. Algo poético, yo diría, en esas expresiones. Y por eso también tenemos a Julien, que podía decir que el movimiento que une a Freud y a Lacan es el mismo que une a la metáfora con la metonimia. Freud, en este caso, pues nos dice que inaugura el campo, y Lacan prolonga este campo. O sea, hablamos de una metáfora fundacional y una metonimia ya infinita. Y en esta lógica, en estas metáforas, en esta metonimia, pues dejan de ser figuras retóricas y se convierten en modos del deseo. La metáfora es el instante de condensación, donde un significante sustituye a otro y produce sentido. La metonimia, el deslizamiento del deseo, la imposibilidad de colmarlo. El sujeto se mueve entre ambos, busca sentidos, es decir, busca metáforas, pero pierde estos sentidos mientras se mueve, mientras hay una metonimia, mientras hay un desplazamiento.
Así el inconsciente no es un depósito de contenidos reprimidos, sino una gramática viva, una sintaxis del deseo. Freud, con su clínica del deseo, otra vez, regresando a eso, y de los lapsus, ya lo había intuido. Y Lacan, como hemos visto, lo ha ido formalizando en un lenguaje lógico que a mí se me hace bastante matemático, muy interesante, para poder intentar, no sé si decirlo de esta forma, hacer más sistemático lo que es el psicoanálisis, intentando acercarse más a una ciencia dura. Pero bueno, todavía está un poco lejos, diría yo, de alcanzarlo por todas las implicaciones y todas las, pues cómo es cada humano, ¿no? A lo largo de, o más bien cómo es cada persona, cada individuo individual y diferente con respecto a los demás. Pero aquí nos estamos acercando. Entonces también conviene recordar que los Bleichmar subrayan que el formalismo lacaniano no es un frío, pues, juego intelectual. Es una forma de preservar el rigor de las experiencias analíticas, de impedir que el psicoanálisis se convierta en psicología empírica. Y la matemática de Lacan, pues, es una ética del límite, dicen. Pero bueno, para mí todavía yo lo siento a Lacan como muy filosófico también. Quizás en la parte clínica sí ha cambiado, no he leído todavía bastante a Lacan. Ese es como mi disclaimer. Pero sí siento que Lacan es muy, a diferencia de Freud, intenta hablar sobre la termodinámica, hablar de la ciencia, hablar de la neurología, intentar combinar estos conceptos biológicos con la mente. Lacan siento que se enfoca un poco más en la matemática, en la parte lógica y la parte filosófica, y yo siento que sí llega a ser algo frío a la hora de escribir. Pero restará que lea más a Lacan, que lea un poco más sobre también su trabajo clínico, y de esta forma pues también pensar, pero eso es lo que se dice. Y de hecho entonces también la idea de que el sujeto no tiene un estatuto ontológico, pues también es profundamente del orden de la ética. Significa en este caso que el sujeto no es una sustancia, sino una posición, la de quien habla desde su falta. El sujeto se define no por lo que es, sino por lo que le falta ser. Y esa falta, o a lo que lo podemos llamar ese sujeto barrado, dividido, no es un defecto, sino la condición de la palabra. Si el sujeto estuviera completo, no hablaría. La palabra nace del agujero, del deseo de nombrar lo que falta. Le damos nombre a todas las cosas, queremos nombrarlo todo. Queremos incluso darle apodos a las personas, apodos a diferentes eventos también. Queremos nombrar eventos históricos, queremos nombrar todo. Todos los eventos quieren ser nombrados por esta falta. Y por eso, cuando decimos que el inconsciente está estructurado como lenguaje, estamos diciendo que la verdad solo puede decirse a medias. El lenguaje tropieza, se equivoca, se interrumpe, sufre lapsus, pero es precisamente en ese tropiezo donde el sujeto aparece. Y Freud lo menciona en sus lapsus: en el error se revela el deseo. Y Lacan de esta forma lo eleva al principio. El tropiezo no es accidental, sino que es estructurante. Y el niño pues no sabe lo que enuncia, habla más allá de sí, repite las palabras del otro, y en esa repetición se constituye. El sujeto, muy importante, el sujeto adviene entre los significantes porque es hablado antes de poder hablar. Muchos de nuestros actos que también cometemos a veces no tienen que ver con palabras, con errores a la hora de hablar, sino con errores que nuestro cuerpo hace antes de que nosotros incluso estemos pensando lo que queremos decir. El sujeto adviene entre los significantes porque es hablado antes de poder hablar. Y el yo, esa instancia imaginaria, desconoce el lenguaje que lo habita. El análisis no busca que el yo se entienda, sino que el sujeto escuche el equívoco de su decir. Allí donde tropieza la palabra, algo del inconsciente se deja oír. Es algo de lo que los lacanianos hablan mucho, de esa puntualización. Pero la parte real, el tercer elemento, no es simplemente un tercer registro que viene a sumarse a los otros dos, sino que es el punto de imposibilidad que sostiene a estos otros dos registros. Allí donde el simbólico y el imaginario fallan, el real sostiene. El pensamiento de Lacan no progresa en línea recta de esta forma. No hay una evolución, sino una espiral por donde van avanzando como todos estos, se van entrelazando estos tres elementos, estos tres tiempos, no son independientes. Cada tiempo de su enseñanza retoma el tiempo anterior, lo subvierte, lo escribe de otro modo. Y ese movimiento circular no es otra cosa que el movimiento del deseo de saber. Va ascendiendo en una espiral, o se va moviendo de un lado a otro, mientras se va entrelazando entre los otros tiempos. Ese movimiento circular
que representa este deseo del saber, un saber que, pues, como el sujeto, solo se constituye en su falta. Entonces hablamos mucho desde el punto de vista de la falta. De modo que si el primer tiempo de Lacan se centra en el moi y su imagen, es decir, este registro imaginario, el segundo en el lenguaje y el significado, es decir, el registro simbólico, entonces el tercer tiempo se consagra en pensar el lugar de lo real y el goce. Entonces, de esta forma, Lacan retoma a Freud desde este nuevo horizonte. Veamos que cada tiempo pues, ha ido cambiando como la forma en que Freud ha sido releído. Entonces Freud había hablado más allá del principio del placer, de esa pulsión que insiste en más allá de ese equilibrio de lo que él hablaba de la homeostasis, lo homeostático, ese equilibrio que tenemos en nuestro cuerpo, que regula nuestro pH, etc. Lacan traduce esta intuición en términos de estructura. Hay un resto de goce que el lenguaje no puede absorber. El análisis no elimina ese resto, sino que enseña al sujeto al bordearlo. Winnicott podría decir que el trabajo del analista consiste en jugar en el borde de la realidad, en sostener un espacio transicional donde el sujeto pueda recrear ese sentido, donde no está ni en el lado imaginario o fantasioso ni en la realidad, sino está en ese punto medio. Lacan diría que el analista es aquel que encarna el lugar del objeto A, el punto vacío que permite que ese deseo circule. Ambos, sin embargo, coinciden en algo esencial. La cura no es integración ni adaptación, sino una invención de un modo singular de existir, una vez más, frente a esta falta. De esta forma, Freud también había definido el trabajo psíquico como una acción psíquica, un proceso de transformación de energías pulsionales en representaciones. En la tópica freudiana, pensar era ya un acto de descarga diferida, un modo de tramitar esa excitación, esas energías que se van liberando. En este caso lo vemos desde un punto de vista biológico. Yo lo imagino de las neuronas, como esa electricidad va fluyendo a través de todo el sistema nervioso. Hay una energía que se está propagando. Lacan toma ese concepto y lo radicaliza. La acción psíquica es efecto del significante. No hay pensamiento sin palabra. El inconsciente no contiene pensamientos reprimidos. Es el lugar donde el pensamiento mismo se produce como efecto del lenguaje. Y Joel Dor lo expresa con cierta claridad, donde el inconsciente lacaniano es el espacio donde la energía pulsional se articula con la estructura significante. No hay pura energía, eso sí, no hay pura energía sin forma. No hay forma tampoco sin un resto pulsional. Por eso Lacan habla de este significante del goce, el punto donde el lenguaje toca la carne, es decir, en el soma, y donde la palabra hace cuerpo. Por eso Lacan dice que el sujeto no tiene un estatuto ontológico, porque su existencia es puramente posicional. Se define por su relación con el otro, no por su esencia. Entonces también, como Freud decía, cuando hablaba sobre la representante de la pulsión, lo que retorna en lo reprimido no es la energía, sino una representación como tal. Y de esa forma Lacan lo retoma y dice que la represión freudiana se vuelve en Lacan una barradura del significante. El inconsciente no diría que es el lugar de lo reprimido, sino el efecto del significante reprimido. La división del sujeto no es una escisión psicológica, es decir, no hay un splitting, sino una estructura de especie de spalto. El splitting kleniano describe la disociación entre objetos, buenos y malos, mientras que la spaltung lacaniana designa la escisión constitutiva del sujeto entre el decir y lo dicho. Entonces, creo que aquí el sujeto no coincide consigo mismo, sino, Freud lo había entrevisto en la ambivalencia de las pulsiones, y Lacan lo formaliza, donde el sujeto barrado se dirige al objeto causa de deseo, pero nunca lo alcanza, porque el deseo es estructuralmente metonímico, siempre se desliza de un objeto a otro. De ahí que nunca vamos a poder alcanzar ese deseo. Y Freud sí lo había visto, ¿no? O sea, nunca vamos a poder alcanzar nuestro objeto de deseo. O sea, el niño nunca va a alcanzar... el niño, por ejemplo, nunca va a poder estar con su madre, o la niña nunca va a estar con su padre, en el sentido que Freud nos comentaba. Siempre va a haber un desplazamiento, va a haber desplazamientos a otras personas, a otros objetos. La lógica, entonces, en este caso de la metonimia del deseo y la metáfora del síntoma, se convierten en los dos modos fundamentales del funcionamiento del inconsciente. La metáfora produce sentido, es decir, el síntoma como sustitución de un significante por otro, y la metonimia va a desplazar el deseo.
indefinidamente. Es muy importante, ya que el deseo nunca se va a colmar, siempre va a ir pasando de un objeto a otro, se va a ir deslizando por todos los significantes. Entonces, el inconsciente se mueve entre estos dos polos. Freud descubrió en sus manifestaciones clínicas y Lacan pues usa una estructura formal. Entonces, a pesar de que hablamos mucho de la falta, estos tres sentidos, el imaginario, el simbólico y el real, no nacen del vacío, sino de un cruce de tradiciones. Del imaginario, Lacan toma la herencia de la Gestalt, de la psicología de la forma, de la fenomenología. Del simbólico toma de la toma la lingüística estructural de Saussure, Jacobson y de la antropología de Levi Strauss. Y del real se inspira en la topología matemática, especialmente en los nudos borromeos, donde tres anillos se sostienen mutuamente. Y como ya había dicho antes, si se corta uno, los otros dos se van a desanudar, se cae toda la estructura. Y bueno, el nudo borromeo es más que una figura, sino que es una lógica del ser. El sujeto solo se sostiene en la articulación de los tres registros, y cuando uno falla, es decir, el síntoma aparece como un intento de rehacer este nudo. Lacan diría que el síntoma es lo que viene en lugar de lo que falla en lo simbólico. Y Freud, recordando el malestar en la cultura, pues había intuido algo similar. La cultura es un síntoma colectivo, una formación de compromiso entre la pulsión y la ley. De esta forma, el síntoma no es un error, sino un modo en que esta cuerda se va anudando. Alush también pues habla un poco sobre esto, y Freud dice que Freud inauguró una práctica del sentido. Su descubrimiento fue que el síntoma habla. Y Lacan, un poco quizás contrario, dice que, Lacan agrega que esa idea, el síntoma no solo habla, sino que escribe. Y mientras Freud descifra, Lacan lee la escritura del inconsciente. Por eso Alush afirma que ser lacaniano no es continuar a Freud, sino pensar después de Freud, es decir, sostener la imposibilidad de cerrar ese sentido. Y pues de esa forma en el psicoanálisis Freud es el fundador de este mito y Lacan pues es el lector de este inconsciente infinito. Ser freudiano, dice Alush, es sostener el sueño de la interpretación, y ser lacaniano es sostener este fracaso fecundo. Y en ese fracaso pues reside la verdad del inconsciente. Y aquí encontramos la clave del vínculo entre Freud y Lacan, la metáfora y la metonimia. Freud funda el campo de metáfora originaria y Lacan lo desplaza como una metonimia estructural. El psicoanálisis mismo, se mueve entre estas dos operaciones, se funda y se desplaza, instituye y subvierte. De esta perspectiva, el retorno a Freud no es nostalgia, sino un movimiento de desplazamiento. El deseo del psicoanálisis se alimenta de su propio diferimiento. En cuanto al significante, la diferencia con Saussure es radical. Saussure concebía el signo como un binomio estable, significante y significado, unidos arbitrariamente, pero Lacan rompe con esa unidad. El significante no remite al significado, sino a otro significante. El significado se desliza, nunca se va a fijar, nunca se mantiene estático. Y por eso el sentido no preexiste al lenguaje, sino que es efecto de esta cadena de significantes. El inconsciente, por lo tanto, estructurado, no tiene centro ni origen, solo hay desplazamientos. Y el sujeto, en este caso barrado o dividido, es precisamente el efecto de este desplazamiento. Y hablando del nombre del padre, la represión primaria y la cadena significante son las tres operaciones que sostienen esta estructura. El padre introduce la ley, la represión lo delimita este campo, y la cadena forma todo este deseo de lo que se quiere obtener, lo que se quiere alcanzar. Si alguna de estas instancias falla, una vez más, este nudo se nos va a desatar y la estructura psicótica se va a instalar. Pero en condiciones de funcionamiento normal, lo que sostiene el sujeto es esta barradura. La barra del sujeto no es un defecto, sino una condición de una posibilidad de que algo se puede formar. El sujeto no se cura de su falta, aprende a hablar desde esta falta. Y una vez más, queriendo retomar un poco Winnicott, diría que la salud consiste en ser capaz de estar a solas en presencia del otro. Lacan lo traduciría en su lenguaje como poder sostener la falta sin colmarla con el objeto. Y este objeto a minúscula
que es esa causa de deseo, no es algo que se posea, sino aquello que falta y hace desear. De esta forma, en el análisis se nos entrega al objeto. Es decir, no se nos entrega al objeto, sino que se enseña a situarlo en un punto de la mente. De ahí que el acto analítico consista en hacer que el sujeto se reconozca en su división, en su relación con el significante. La cura no es reconciliación, sino producción de verdad. Y la verdad, como dice Lacan, solo puede decirse a medias, como habíamos dicho antes, porque el lenguaje siempre tropieza con lo real, y ese tropiezo es la marca registrada del inconsciente, siempre va a estar tropezando. El niño no sabe lo que enuncia, pero el analista tampoco. Ambos van a habitar en un discurso que los va a exceder, un discurso donde la palabra dice más de lo que el hablante quiere. Y el lenguaje, dice Lacan, debe tropezar para que haya sujeto. Si el lenguaje fluyera sin fisuras, sin esas marcas, entonces no habrá un inconsciente. Y el tropiezo es la condición de la verdad. Por eso, el sujeto no es una sustancia, sino un efecto del tropiezo, un resto lógico que el lenguaje deja atrás de sí. Y si Freud descubrió ese resto en los sueños, pues Lacan también lo formula desde una perspectiva como matemática, donde el sujeto barrado aparece entre significantes, desplazado e intermitente, caído entre palabras. Se adviene el sujeto. Así, la idea de Lacan, leída a través de Freud, nos deja, pues puede ser que ciertas lecciones del orden, del orden epistemológico, donde el psicoanálisis no es una teoría de la mente, sino una experiencia de la palabra. No cura por comprender, sino por hacer hablar. No interpreta para cerrar como elementos o espacios, sino para abrirlos. Freud nos enseñó que el síntoma tiene sentido. Y Lacan, que ese sentido está hecho de equívocos. El lenguaje entonces tropieza, y en ese tropiezo es donde surgimos nosotros, donde el sujeto va a surgir. Muchas gracias por escucharme en esta pequeño introducción, pequeño resumen de la teoría lacaniana, de sus tres tiempos y de su relectura. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente recomendación, apuntes, reseña, opiniones o estudio. Hasta la próxima.